Hay hombres que confunden el micrófono con el ring, que creen que hablar bien es lo mismo que pelear bien, que piensan que la arrogancia es un escudo, que la fama protege, que el nombre intimida dentro de las cuerdas. Adrien Broner era ese hombre. Y el 14 de diciembre de 2013, en el Alamodome de San Antonio, Texas, Marcos Maidana le enseñó la diferencia. A golpes, sin traducción, sin posibilidad de malentendido. Lo que pasó esa noche no fue solo una pelea. Fue un ajuste de cuentas que el boxeo llevaba tiempo esperando. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, hay que entender quién era Adrien Broner en ese momento. No era un boxeador más. Era el hombre que se comparaba a sí mismo con Floyd Mayweather, que caminaba por la vida como si el mundo le debiera algo, de que había conquistado títulos mundiales en 3 divisiones distintas y llegaba al Alamodome invicto, con 27 victorias y 22 knockouts en su récord. Lo llamaban The Problem, el problema, y él se encargaba de recordárselo a cualquiera que se cruzara en su camino. Marcos Maidana era todo lo contrario. El chino venía de Margarita, Argentina, sin glamour, sin shows, sin redes sociales llenas de ostentación. Solo boxeo, solo presión, solo esa voluntad imposible de doblegar que tienen los hombres que aprendieron a pelear antes de aprender a perder. Broner llegó a esa pelea convencido de que Maidana era un escalón más, un nombre en su récord, otro boxeador que iba a contar la historia de haber compartido ring con el gran Adrien Broner. Se equivocó de una manera que el mundo entero vio en tiempo real. Primer round. Y Broner salió con esa confianza característica, moviéndose con soltura, queriendo imponer su boxeo técnico desde el inicio. Pero Maidana no vino a bailar. El chino avanzó como siempre avanza, con esa presión constante y perturbadora que no da descanso, que no especula, que no pide permiso. Desde los primeros intercambios quedó claro que esto iba a ser distinto. Broner buscaba el contragolpe, el timing perfecto, la elegancia del contragolpista. Maidana le respondía con combinaciones salvajes que llegaban desde ángulos que la técnica pura no siempre sabe leer. El público lo sentía. Algo estaba pasando, algo que no estaba en el guión de Broner. Segundo round. Y entonces llegó un gancho de Maidana que encontró la mandíbula de Broner limpio, perfecto, sin aviso. El campeón tocó la lona. El Alamodome estalló. Broner se levantó rápido, intentando disimular con su lenguaje corporal que aquello no había sido nada. Pero sus piernas dijeron lo contrario por un instante. Y Maidana lo vio, lo olió, y fue por más. Lo que siguió en los rounds centrales fue una lección de boxeo al revés. Se supone que el técnico le enseña al peleador de presión. Se supone que la elegancia derrota a la rudeza. The 5th round. Broner catches Maidana with a right in the shoulders and the arm. Oh, another. Good hook by Broner, right in between. Lands in this fight is does, and we're going to find out tonight because he's hit Maidana with some big punches. Sticking away was Broner. Maidana going over the top. And again, you're putting Maidana in a position he's not used to being. It's been fixed, and it's been exciting as Maidana again works the body. And it's a good uppercut, and here he uses it as Maidana languishes on the come with the left hook. With over 300 fights, and there he eats a right hand for Maidana. And Steve, what do you think? I do right with another right hand. For 500 punches already, Broner hasn't yet thrown 200. But they're tagging the left upstairs, forward. 20 seconds left in the 7th round. With the right hand, and here in the final seconds, coming back, a good round for not too much. Okay, just a little bit more. There's a lot of with Floyd Mayweather's fight, but it certainly was a learning fight, and you could tell Mayweather Marcos back up. Marcos is not used to being on the back foot. I'll repeat. Oh, the hook got, the hook got. Hey, come in. He's milking it, guys. Come on. Was that Maidana couldn't get his hands free. And that's what I mean. Lawrence, it's you sound, but Lawrence Cole has to do a better job of breaking. Maidana on the attack, though. Left hook lands by Broner. 30 seconds left.
He feinted downstairs and spun around and got the angle. A very eventful And again, that left hook landed. Broner went to... That's absolutely intentional. Look at how his arms are locked up, though. Those are wrestling guys better. I mean, look. Maidana with the momentum to push him back. Well, that was the... I don't think... the attack again. Broner contested. Chopping right hand. A left hook to the body. Left hook. The crowd is going for San Antonio. Broner contested. Working the body again is Maidana. Going over top of the some punches. He can do something. Easier said than done, though. 30 seconds left. Maidana again beginning to pick up the pace left of his own. Has Maidana. Adrian Broner again in difficulty. It's the way. That's not official view. Broner now is not going backward too much. Rounds. Good combination by Maidana. Of course, we're pretty much in agreement here. But there's an overhand right by Maidana. Clubbing left hand by Maidana. Working the punch shot. Maidana. There's a lead left hook. Get the knockdown early. That left hook created the knockdown appropriately. Couple of right hands connect. Overhand right button. Se supone que Broner tenía las herramientas para controlar a un hombre como Maidana, pero nada de eso ocurrió. El chino convirtió cada round en una trinchera. Presionaba, castigaba, volvía a presionar. Sus golpes al cuerpo empezaban a cobrar factura. Broner respondía con su jab, intentaba moverse, intentaba crear distancia. Pero Maidana siempre encontraba el camino de regreso, siempre volvía a entrar, siempre tenía más. Y en algún punto de esa pelea, algo cambió en Broner. No fue un golpe específico, fue una acumulación. Fue el momento en que un boxeador entiende que la noche no va a salir como planeó, y en lugar de ajustarse, en lugar de encontrar soluciones, empieza a buscar escapatorias. Broner comenzó a abrazar, a clinchar, a buscar el cuerpo del árbitro cada vez que Maidana lo acorralaba. Ya no era The Problem, era un hombre buscando sobrevivir. Maidana, of course, we've talked a lot about his jab, and he swarms Broner along the ropes. Preston focused along the ropes, wanting to clinch. The overhand right already bounced it off his head a lot. Maidana's doing the same. Whatever landed over there, I don't know if it was a hook on the right, it hurt Broner. He took a Continuing to throw all kinds of punches, and Broner just wants to hold on. Established a pattern in his career of slow starts in terms of output, followed by powerful finishes. He's a good idea based on the trouble he's been in this first round. Maidana's done without the jab, by the way. A crowd here in Fuego in San Antonio. Let go. Let go. One thing Broner doesn't do, he's going to need to counterpunch Maidana's brutal offense here. He can't just have him missing. You need to take away the confidence from a guy. To win this fight, Adrian Broner's going to have to hurt Marcos Maidana. I felt that coming in, and boy, I really feel it now. The body by Maidana, a couple of right uppercuts. The last one just grazing the chin. And it's all Marcos Maidana. What is Adrian Broner doing? He's not throwing punches. Once again, when a guy has him thinking, he stops throwing punches. He needs to be active. He has the speed. Round number 2, great start by Marcos Maidana. 31 knockouts in the first 2 rounds, while Broner has recorded 11 of his 22 KOs. Goes down for the first time in his career. He's hurt back. Gets hurt. I don't know what that count was, but that's a long count, that's for sure. And Maidana all over Crosslet. Forget about surviving. If Broner gets by this, we're going to see It's still Broner trying to fight away from the ropes. I don't know if Lawrence Cole called that or not. He's hurt bad. They got to stay. They got to look at stopping this. And now Broner comes back with a 1-2. Right uppercut by Maidana. The right cross connects. Hands a right hand. Staying calm
Punching with the overhead right with Maidana. If anything, the counter punching will at least show Maidana that there's life in him. Even if it's nothing hard, even There's a lead left hook connects by Broner. Under a minute left. And a stellar second round. He would be able to attack even better. He's eschewing that punch. Al, you're absolutely right. I don't know what happened to Maidana's jib. To stay on the ropes and champion with the referee. He's complaining about something, but he's going to have to. Left hook by Maidana. Cross connects by Maidana. Broner eats it. Great start here to this fight. I realized it was coming. The bell and round 3. Punching much better at the end of that last round. Let's see if he's got it together. It's almost like he was better off being close range. It does. Yeah, very good point. But you're going to have to stay in the eye of the fire. And during this, Broner who told everyone, hey, chill out. Broner's found a home for the left hook here. Si este video te está gustando, dale like ahora mismo, que lo que viene es el momento que todo el mundo recuerda de esa noche. Octavo round. Como si el segundo no hubiera sido suficiente lección, Maidana volvió a mandar a Broner a la lona. Otro gancho, otra caída, otro momento que quedó grabado en la historia del boxeo. Esta vez, cuando Broner se levantó, ya no había nada que disimular. El cuerpo lo delataba, las piernas lo delataban, los ojos lo delataban. Y el hombre que había llegado al Alamodome, comparándose con Mayweather, estaba siendo desmantelado por un argentino al que nadie en su equipo había tomado completamente en serio. El árbitro revisó el estado del campeón. Siguió la pelea. Pero todos sabían cómo iba a terminar esto. Maidana no paró. Eso es lo que define al chino. Que no especula, que no administra, que no se guarda nada para después. Cada round fue al 100%. Cada combinación llegó con la misma intensidad que la primera. Es el tipo de boxeador que los arrogantes subestiman porque no brilla, porque no tiene nombre fácil de pronunciar en los programas de televisión estadounidenses. Pero dentro del ring, es exactamente el tipo de boxeador que desintegra la arrogancia. Los rounds finales fueron casi un desfile. Maidana imponía, Broner aguantaba y buscaba el final de cada asalto como quien busca aire. Ya no había combinaciones elegantes. Ya no había movimiento de piernas fluido. Ya no había The Problem. Solo había un hombre queriendo que aquella noche terminara de una vez. Las tarjetas no dejaron lugar a la duda. 117 a 109, 116 a 109, 115 a 110. Decisión unánime para Marcos Maidana. El chino argentino le arrancó el título welter de la AMB a uno de los boxeadores más arrogantes de su generación, con 2 caídas, con presión implacable y con un corazón que ningún juez necesitó puntuar porque era visible a simple vista. Pero la noche no terminó ahí, porque en el boxeo, cuando los perdedores no tienen grandeza para aceptar la derrota, siempre aparece algo más. 30 seconds left in the round. Maidana's committing to the body work early on, and that could have impact. Hand lead by Broner. Final seconds of the 4th round. Time! So here at the Alamodome in San Antonio, Texas, Marcos snuck in by Broner. Oh, and a left hook ball. Yeah, but let's see if it was just an illusion. Here's the thing, Maidana, his awkwardness is actually working from awkward ways, in awkward ways and from awkward angles. Yeah, that's really true. And the right hands are so wide. Shots. Putting the work in as he gets hit with a left hook from Broner. Broner fainting. Left hook to the body by Maidana. Broner trying to come forward now. I kind of like this idea. Let's see if this works. It's a risk. But if he can back up Maidana and start landing combinations. By Maidana. Minute 45 left in the 5th. Broner's got it. I would think. I'll say.
should say. It's defending the... Now showcasing his speed with the jab. Couple of left hooks land by Broner. Lands by Broner. One of the central questions in this fight is does Broner... Broner y su equipo empezaron a señalar la esquina de Maidana y circularon acusaciones sobre lo que el equipo del chino había usado durante los breaks entre rounds. Murmullos sobre sales aromáticas, sobre estimulantes, sobre algo que no debía estar ahí. El equipo de Maidana lo negó rotundamente. Dijeron que era gasa, algodón, nada más. Y no hubo sanción, no hubo prueba concluyente, no hubo caso oficial que prosperara. Pero la polémica sirvió para lo que siempre sirven estas acusaciones, cuando vienen del lado que perdió: intentar manchar lo que no se pudo evitar dentro del ring. La realidad era simple. Maidana había ganado limpio, con los puños, con la presión, con la voluntad. Y Broner había perdido de la única manera en que los arrogantes saben perder, buscando excusas afuera de lo que pasó adentro. Adrien Broner salió del Alamodome esa noche sin su título, y sin su récord invicto, y sin la máscara de invulnerabilidad que había construido durante años. Lo que quedó fue la imagen real, un boxeador talentoso que confundió el talento con la grandeza, que creyó que la arrogancia era un sustituto del trabajo, que pensó que el nombre era suficiente. Marcos Maidana le demostró que no. El chino de Margarita, sin micrófonos, sin shows, sin comparaciones con nadie, entró al ring esa noche y escribió su nombre en la historia del boxeo mundial a su manera. La única manera que importa, a golpes, adentro del ring, donde las palabras no valen nada.